Hola, ¿qué tal? Esto es Pensar el Mundial, un espacio para pensar un poco aquello que nos revela el fútbol sobre la vida en este encuentro mundialista. Y en este momento quiero que hablemos un poco de todo este tema de Cabo Verde y de esa felicidad pasmosa. Yo creo que todos nos sumamos a esa alegría y nos daba mucha emoción, sobre todo ver al arquero, ¿no? Un tipo de 40 años que logró sobresalir en ese primer partido del Mundial y que pues no sé en qué momento estarán viendo este video, pero que seguramente o espero lo siga haciendo muy bien en los demás partidos. Hasta ahora solamente han jugado el primero en el momento en el que grabo este video. Y quiero hablar precisamente de ese España versus Cabo Verde y cómo allí ocurrió un empate, que es un empate que es muy curioso, porque es un empate que, digamos que en principio, en términos fríos, en términos de números, pues da el mismo punto para España, da el mismo punto para Cabo Verde, pero cada uno lo asume de una forma distinta. Es decir, algunos lo celebran, Cabo Verde parecía al final como si hubieran ganado una gran final, y España en cambio lo sufre. Es más, el público español que estaba en el estadio luego lo entrevistaban y les parecía terrible, peor que una derrota, ¿no? Entonces parecía algo bastante complejo de entender si uno se pone a mirarlo desde el lado más humano. Y allí surge una pregunta filosófica importante, y es: ¿de qué depende la felicidad, no? Si la felicidad depende de lo que se obtiene, del resultado mismo, o de lo que esperamos obtener, o del proceso, ¿dónde radica la felicidad? Y entonces yo allí pensaba un poco y traía a colación que la realidad no va a depender entonces solamente de los hechos, sino de la interpretación de los mismos. Es decir, objetivamente el hecho fue el mismo para ambos equipos, empataron, sacaron un punto cada uno, pero la interpretación realizada sobre esos hechos es distinta. La interpretación de Cabo Verde es un gran logro, de hecho con un nuevo héroe nacional, y por el lado de España, en cambio, la interpretación es de derrota, la interpretación es de tristeza, de agonía. Y entonces esto nos pone a pensar un poco. Yo aquí tengo dentro de mis notas, les había avisado un poco que esto, que yo voy anotando aquí cosas, que la vida en últimas parece ser, si entendemos mejor la vida como una competencia permanente, entonces vamos a tener un problema, y es que siempre vamos a encontrar a alguien con más dinero, a alguien más inteligente, a alguien con más seguidores, a alguien con más likes, a alguien que juegue mejor el fútbol, a alguien que haga mejor lo que se supone que yo hago muy bien. Entonces, si la vida es una competencia permanente y la satisfacción está en ganar la competencia, entonces esa satisfacción siempre se va a desplazar mucho y nunca se va a alcanzar. Es decir, la felicidad entonces se nos vuelve algo inalcanzable si entendemos la vida de esa manera. Y ahí hay un problema, y aprovecho y pego ahí el paréntesis con el tema educativo, por ejemplo, y la idea de educar por competencias, que no parece ser educar para adquirir competencias como debería ser, sino educar para la competencia, según lo entienden algunas instituciones educativas. Y ese educar para la competencia genera un poco esas frustraciones de las cuales estoy refiriéndome. La frustración de entender la vida como una competencia que siempre me va a o que siempre me va a llevar a encontrar gente mejor que yo, y hace que al encontrar esa gente que es mejor que yo, desplace mi felicidad en el tiempo. Frente a esto, Aristóteles, y traía un poco Aristóteles, de hecho creo que nos dice algo que es fundamental, y es que la felicidad no consiste en acumular resultados, sino en realizar adecuadamente lo que se es. Es decir, no se trata tanto de los resultados que se van logrando, sino de lo que se es. La felicidad está en el momento del ser, del estar allí, diría otro filósofo. Entonces, esta idea de entender la felicidad como en el momento en el que se está, me invita a asumir la felicidad de otra manera. Me invita a asumir la felicidad como una posibilidad de estar y de ser.
Y entonces yo preguntaría si hubo más éxito en Cabo Verde que en España, y en principio uno diría no, el éxito fue el mismo o el no éxito fue el mismo, empataron. La diferencia está, y vuelvo un poco al medio comienzo de este video, en la interpretación de los hechos. Los hechos están, hubo un empate. ¿Cómo lo interpreto? Lo interpreto a partir de una competencia en la cual se supone que yo soy el mejor y por ende debía ganar, y al no ganar hay todo un tema de frustración enorme. O interpreto los hechos como un elemento heroico de se supone que yo debía perder y lo logré. O interpreto los hechos como un tema de, bueno, listo, empatamos, ¿qué aprendemos, qué no aprendemos, cómo recogemos y cómo potenciamos para el siguiente partido? Pues en este caso, porque pues digamos que a diferencia de la vida de uno en un mundial y en un tema de equipos, pues efectivamente la victoria es lo que se busca, ¿sí? No quiero tampoco desdibujar esa idea, que es lógica dentro del fútbol. Gana quien mete los goles y quien más goles hace, punto. Pero más allá de eso, la enseñanza que nos trae, pienso yo, está, insisto, en pensar un poco la idea de felicidad y en revisar nosotros hacia dónde abocamos la felicidad. La felicidad nuestra depende de logros que vamos obteniendo, y si no encontramos esos logros, entonces la felicidad se nos escapa y entonces tenemos una dinámica de competencia constante con el universo entero, o tenemos una felicidad de cara a los procesos mismos que vamos teniendo. Y el problema, insisto, no es perder. El problema está entonces en las mediciones que tenemos, es decir, si estamos todo el tiempo mirando en términos futboleros los marcadores del otro, ¿no? Entonces pasa un poco como quien empieza a depender, por ejemplo, en puntos, volviendo al fútbol, en puntos de partidos diferentes al suyo, o empieza a mirar más los puntos es que pensemos un poco en Colombia, que es lo que se me ocurre. Entonces empataron en principio Portugal con se me escapa el otro equipo, pero bueno, empatan y entonces Colombia gana a Uzbekistán, y no miramos lo bien que lo hizo Colombia, sino que miramos a nivel de puntos, qué bueno, entonces empataron estos y si ganamos, no, lo bueno fue precisamente lo que hizo Colombia como selección. Ahora, si nos paráramos en el caso de Portugal, pues el problema no es que Colombia ganó, el problema fue que ellos no ganaron, y habría que revisar dentro de su juego qué se puede mejorar, qué no se puede mejorar, qué se hizo bien y qué no. Y entonces eso pasado en nuestra vida no está en qué competencia tengo que ganar o cuál competencia no, sino más bien cómo estoy disfrutando el competir, si es que es a lo que me dedico, o el estar allí, el ser, cómo disfruto o no el ser quien soy y cómo proyecto el ser que quiero ser. Creo que por allí pasa un poco la reflexión, y esto precisamente es lo que quiero hacer en este tipo de videos. Esto fue Pensar el Mundial.